Aquí en este video te explicaremos las dificultades que presenta Rafi Pina para poder visitarlo, qué cantidad de dinero puede recibir, con cuántas personas estará en su celda, qué cosas puede tener, etcétera. Rafi Pina Nieves pasará unos meses en el centro de detención Guaynabo en Puerto Rico y por los momentos tiene prohibida las visitas hasta cumplir la cuarentena. Luego de la sentencia de 41 meses de condena, la vida de Rafi Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, cambió en su totalidad. El empresario puertorriqueño fue encontrado culpable de posesión ilegal de artefactos de detonación y luego de entregarse a las autoridades comenzaron sus días en la cárcel. El pasado martes 24 de mayo, junto a su compañera sentimental y madre de su hija menor, abandonó la corte para irse a despedir de sus hijos y familiares tras escuchar el veredicto del juez Francisco Bezosa. Siempre guardó un poco de esperanza sobre el resultado final del juicio, por lo que señaló a su salida que no esperaba la cárcel, solo esperaba un buen castigo. Vistiendo un pantalón deportivo azul con rayas blancas a los lados y camiseta negra, caminó esposado y con la cabeza cabizbaja para lo que sería el sitio en la que pasará unos meses, mientras se establece cuál será la cárcel en la que cumplirá su condena. El fundador del sello discográfico Pina Records ingresó al Centro Metropolitano de Detención Guaynabo, ubicado en Puerto Rico, y tan solo a menos de 24 horas de su reclusión se conoció que había presentado complicaciones médicas por su condición de paciente diabético. Debido a su estado, fue hospitalizado de emergencia en la unidad médica de prisión, donde se encuentra bajo observación por su cuadro de diabetes, dado que le aumentó el azúcar en la sangre. Pero sé que muchos no están enterados y así serán los días de Rafi Pina en el centro de retención Guaynabo. Y fue la abogada María Domínguez quien explicó para el programa de Univisión El Gordo y la Flaca cómo serán los días de su defendido en Guaynabo. Indicó que compartirá celda con otro detenido en una penitenciaria que posee una población penal de 1.300 reos en total y menos de la mitad posee la vacuna contra el COVID-19. La profesional de derecho no supo precisar el tiempo en que Pina pasará en este centro de Puerto Rico, pues aún no se ha definido cuándo será el traslado ni la cárcel en la que cumplirá el resto de su condena. Alegó que su detenido posee las 3 vacunas que lo protege del coronavirus, por lo que pidieron que sea disminuida la espera a una semana y no 14 días, el tiempo de cuarentena por la pandemia que debe cumplir en el reclusorio. Debido a esta disposición del protocolo post-pandemia, el productor tiene prohibidas las visitas de sus familiares. Pina se encuentra en una celda del nivel 3 en Guaynabo, considerado una de los más críticos en cuanto a contagios, pues los detenidos se encuentran con tapabocas y las temperaturas se les mide a diario. Citó que solo puede recibir un total de $360 mensuales de sus familiares o amigos, que estarán en una cuenta, cifra que podrá gastar en la compra de comida, snack y zapatos. Para poder cumplir con las normas de visita, Pina debe enviar un formulario a la persona que desee verlo en la prisión. Se llena el documento y este es regresado al centro de detención para su respectiva aprobación. Y una vez que se encuentre con el permiso, el visitante debe cumplir con unas estrictas medidas de seguridad que incluye la prohibición del contacto físico principalmente. Los días transcurrirán viviendo las normas de la cárcel: desayuno a las 6 de la mañana, almuerzo a las 11 a.m. y la cena a las 4 de la tarde. La celda debe estar arreglada a no más tardar a las 7:30 de la mañana y podrá tener encima de una mesa un reloj, una fotografía, un abanico y 3 libros. Pero esta realidad podría terminar si el empresario logra ganar la apelación a la que sus abogados tienen la misión de iniciar, después que Pina contrató a un reconocido bufete de abogados en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Pina Nieves prometió a la salida del juzgado que peleará en los tribunales la condena que se le impuso por su segundo caso federal. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos un video que nos muestra los negocios de Pina Records aparte de la música. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.